Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, ya de regreso en casita, ¿cómo le fue por acá en Chicago? Muy bien, Vicente, gracias, muy agradecido, sorprendido sobre todo. Sí, y lo platicábamos, buenos días, lo platicábamos durante la cena, impresionante la reacción de la gente, ¿no? La verdad que estoy muy contento y a la vez muy sorprendido y muy emocionado que la gente de Sin Censura se haya acercado y haya agotado los libros de los narcos gringos en la primera presentación que tuvo el sábado en la mañana. Pues sí, una sorpresa muy grata y creo que inmerecida. Vicente no esperaba ese tipo de recibimiento y pues la verdad altamente sorprendido y conmovido. Pues qué bueno, me da mucho gusto que se haya dado la vueltecita por Chicago y qué bueno que Chicago le haya abierto los brazos, las puertas y el corazón. Y don Jesús Esquivel, hablemos, si le parece, del artículo que publica Genaro Villamil y usted desde Washington sobre cómo se da esta visita de Donald Trump a México, porque a través de la revista Proceso se destapó la cloaca. Y se destapó con nombres y apellidos y con santo y seña, diría mi nana, que en paz descanse. Pues sí, Vicente, habría que explicarle a tu auditorio que era necesario para que en México se entendiera cómo se llevó a cabo esa propuesta de invitar a Donald Trump a que visitara México y que, bueno, el 31 de agosto exhibió esa ignorancia y estupidez, como dicen ahora muchos, tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto para defender a los mexicanos. Te puedo decir con toda franqueza que causó tanta molestia dentro del gobierno que las fuentes que hablaron con mi colega Genaro Villamil y conmigo lo hicieron no tanto por nosotros, sino porque dijeron: estamos hartos y no importa que nos corten la cabeza, les vamos a contar exactamente qué ocurrió. Y bueno, pues no hay misterio, se trata de Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, a quien se le ocurrió invitar a los candidatos presidenciales, empezando con Trump, a México. Fue desde la reunión en Canadá de los líderes de América del Norte, con Obama y el primer ministro canadiense, el 29 de junio, cuando pues ya había tenido contacto Videgaray con consultores y asesores del Partido Republicano que no eran integrantes de la campaña o asesores de Donald Trump, pero que le dijeron a Videgaray que era necesario que el gobierno mexicano le bajara el tono a las críticas a Donald Trump. Esto en base a que ya lo había comparado el presidente mexicano, al candidato republicano, con Hitler y Mussolini. Y fue precisamente en Canadá cuando cambia el tono de la presidencia de México. En una entrevista que concede Peña Nieto a la cadena de televisión CNN en inglés, ahí es cuando Peña Nieto empieza a modificar el discurso y a decir que el gobierno mexicano o México estaría dispuesto a escuchar y a hablar con los candidatos presidenciales. Es decir, cambia esa defensa de los mexicanos por una posición conciliatoria que diplomáticamente estaba bien. Vicente, debo reconocer que como jefe de Estado y de Gobierno, ante las posibilidades de cualquiera de los dos candidatos de Estados Unidos a ser presidentes, tú debes estar dispuesto, abierto al diálogo. Pero eso es muy diferente de interferir directamente en una campaña electoral. De ahí se vienen otras circunstancias. Primero, estos asesores republicanos le dicen a Videgaray que es necesario seguir cambiando el punto de vista del presidente mexicano. Y para no hacer muy larga la historia, porque leerla tarda más de 20 minutos en la revista, se llegan las fechas tomando en cuenta que en el mismo Canadá ya se había invitado
Peña Nieto por parte del presidente Obama a visitar Washington el 22 de julio. Como lo vimos, fue un día después de concluir la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio. Bueno, la noche del 21 de julio, un día antes del encuentro de los presidentes, se lleva a cabo una reunión en Casa Blair, que es la mansión que el presidente de los Estados Unidos, o el gobierno más bien de Estados Unidos, le presta a los jefes de gobierno y de Estado que están en visita de trabajo o visita de Estado con el presidente de los Estados Unidos. En esa sesión, pues Videgaray, el presidente, Claudia Ruiz Massieu y Francisco Guzmán, el jefe de la presidencia, así como Carlos Pérez Verdía Canales, quien es el coordinador de asesores y aliados de Videgaray, se ponen a discutir qué día, al día siguiente, Peña Nieto con Obama, y se impone nuevamente Videgaray al decir tiene que ser un tono conciliador, de apertura al diálogo, etcétera, pese a la oposición de la canciller mexicana, porque ella entendía muy bien que el meterse de esa manera con Trump era ingerir en los asuntos electorales de Estados Unidos. Y bueno, al día siguiente, un día después del ungimiento de Trump, pues escuchamos lo que dijo Peña Nieto, ¿no? Que estaba dispuesto al diálogo y que, bueno, no se trataba de atacar a nadie, que incluso lo habían malinterpretado con eso de Hitler y Mussolini, en fin, ya era un Peña Nieto tal como es tonto. Se vienen las fechas, para entonces Videgaray había estado utilizando a Carlos Pérez Verdía, que fue funcionario del Fondo Monetario Internacional gracias a él, luego subsecretario para América del Norte en la Cancillería, también gracias a él, y a quien de manera muy fea, nada diplomática, lo corrió Ruiz Massieu. No son amigos, pero ahora es poderoso coordinador de asesores de Peña Nieto. Se empiezan las reuniones para establecer cuándo se harían las invitaciones. Entonces llegan dos fechas, el 24 y 25 de agosto. No hay que perder de vista que en esa semana, Vicente, se había adelantado que Donald Trump iba a anunciar su estrategia migratoria el jueves 25 y que durante toda esa semana se decía en los medios de comunicación que se había cambiado. Nosotros lo platicamos en Sin Censura, que si estaba redefiniendo, que qué era esa duda, y ahora pues con todo lo que sabemos no era más que estaba preparando precisamente Trump su viaje a México, utilizando la estupidez del gobierno mexicano, pero sin decirles, señores, son tan estúpidos que me han puesto una alfombra roja y la mejor plataforma. Bueno, hay dos encuentros, el 24 y 25 de agosto en Los Pinos, para definir las fechas, las invitaciones, o decidir si se invita o no. Vuelven a participar los mismos, Francisco Guzmán, Ruiz Massieu, Videgaray, Carlos Pérez Verdía Canales y el presidente. Y ahí se impone el verdadero presidente, es decir, Luis Videgaray. Esa misma noche se comunican con las campañas de Trump y Hillary para decirles que se les invita a México sin fecha, que eso es lo más grave. Una carta abierta, una invitación abierta. Sin condiciones, efectivamente. Y como es de esperarse, la gente inteligente les dice, me refiero a las dos campañas, y sobre todo porque ya las triquiñuelas de Trump estaban preparándose, que les avisarían, no les dan ninguna fecha. Para todo esto, solo ese grupo que te estoy mencionando en el gobierno de México sabía de esto de Donald Trump. A la Embajada de México en Washington ni siquiera la habían tomado en cuenta, y no tenían por qué. Entonces,
ya con las invitaciones, la oposición de Ruiz Massieu a esto, porque se opuso en todo momento. Fíjate lo que son las cosas. El viernes 27, Ruiz Massieu viene a Washington, de lo cual nos enteramos una vez que ya se había ido de Washington. Vino de manera oficial, como lo comunicó la Secretaría de Relaciones Exteriores, a reunirse con Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Lo que no nos informaron, lo que escondieron y lo que las fuentes calificaron como una misión casi secreta fue que misma Ruiz Massieu en persona trajo las invitaciones a Estados Unidos. A pesar de estar en contra del plan. Pues a pesar de estar en contra del plan, ella trajo las invitaciones. Las trajo físicamente a los Estados Unidos. Ya con la invitación así, sin condiciones, sin fecha ni nada, Trump, que es muy astuto, porque hay que reconocérselo, y pues ante una estupidez tan grande y ante un presidente tan tonto y un presidente o vicepresidente, como quieras ponerle a Videgaray, tan maquiavélico, dice: los voy a dejar en la oscuridad. Para esto, toma en cuenta algo. Ese fin de semana, el 27, el Washington Post publica que Donald Trump se reúne con sus asesores y su familia y decide ya su plan migratorio para darlo a conocer. Lo había postergado el 25. No se hace todavía ningún anuncio. Lo de la visita a México, un verdadero secreto, nadie sabía. Lo que no esperaba el gobierno mexicano, y reitero, es la astucia de la gente de Trump y de él mismo, es que como candidato presidencial, él y Hillary Clinton ya son resguardados por el servicio secreto, porque cualquiera puede ser presidente de los dos. Pero además, la responsabilidad del servicio secreto es manejar la logística de todo lo que requiere movimiento de ellos, traslados, etcétera. Los están vigilando. Trump, supongo que le informa al servicio secreto que está pensando ir a México. El sábado 28, el servicio secreto, por obligación, se comunica con la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien tampoco estaba enterada de la invitación a Trump y a Hillary Clinton. Obvio, Jacobson puso el grito en el cielo, se comunicó inmediatamente con la Cancillería y con la embajada para preguntar qué era lo que estaba ocurriendo, y no porque el gobierno de Estados Unidos tuviera que organizar el viaje de Trump, sino porque debe estar enterada, es la representante. Por eso el servicio secreto se comunica con ella, para a su vez la embajada de Estados Unidos comunicarse con el gobierno mexicano y ponerse de acuerdo sobre la logística y seguridad de Donald Trump. Claro. No le dan la fecha tampoco a Roberta, pero ya Trump lo tenía en mente. Y Videgaray también lo sabía. Se vuelven a comunicar en el servicio secreto, con la embajadora de Estados Unidos, y le dicen que posiblemente Trump llegaría al 31. Posiblemente. No le dijeron nunca. Confirmado. Así jugó Trump. ¿Qué ocurre? Pues sin fecha, el gobierno mexicano tranquilo, pensando que les informarían más adelante. El martes por la noche, 30, Donald Trump saca en su cuenta de Twitter que al día siguiente va a México y que por la noche, en donde tú estuviste, en Phoenix, Arizona, el 31, daría a conocer su política migratoria. El gobierno mexicano lo agarraron, como dicen en mi rancho, milando al cielo, y Peña Nieto tuvo que claudicar y confirmar que sí, que efectivamente a destiempo Trump llegaría el miércoles. Tan estaban descuidados que Ruiz Massieu estaba en Milwaukee el martes, inaugurando un nuevo consulado. En resumen, Donald Trump los utilizó. Los chamaqueó. Mi pueblo diría
de otra manera, pero eso hizo. Oye, Jesús, y se destapa entonces que no es una situación de un día para otro. Esto es un plan del maquiavélico Luis Videgaray, quien creo que con esto pierde cualquier posibilidad de ser un candidato a la presidencia de México. Bueno, no sé si pierda la posibilidad de ser candidato por parte del PRI, si lo mantiene Peña Nieto en el poder. Bueno, más bien hay que preguntar si Videgaray sigue manteniendo a Peña Nieto en el poder. Yo creo que él sí se podría, pues, por lo menos considerar un candidato importante del PRI. Lo que sí creo es que con todas estas pifias, errores y estupideces, veo muy difícil, aunque todo puede ocurrir, a veces los mexicanos no entendemos, que el PRI en 2018 retenga la presidencia de la República. ¿Cambia en algo esto que nos estás mencionando, esto que nos estás diciendo con los dichos de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, quien asegura que sí, en efecto, Enrique Peña Nieto no está mintiendo, que sí le mencionó lo del muro en la frontera, que México no iba a pagar, pero que lo interrumpieron y le dijeron, en esto no quedamos, corazón, no quedamos entre equipos que íbamos a abordar este tema? ¿Cambia algo? ¿Puede darle cierta, no sé, credibilidad a los dichos del presidente? Lo del muro no tiene ningún sentido. Los mexicanos en México no están ni preocupados por el tema del muro, porque creo que están conscientes de que eso en algún momento no va a ocurrir, que es pura retórica, que es un asunto político de Trump que le está generando seguidores. Lo que preocupa o lo que dolió a los mexicanos fue, pues, lo que significó la presencia de Trump en México y en Los Pinos. Eso es el grave daño. No importa si lo dice el alcalde de Nueva York, lo puedo asegurar que mucha gente en México no sabe ni quién fue el alcalde de Nueva York, ni les interesa. Y si dice algo de que sí lo hablaron, en México lo van a tomar como, pues ahora ya lo quieren defender después de que lo utilizaron, lo chamaquearon, como dices tú, pues ahora lo quieren defender y seguramente es el gobierno de México que les está pidiendo, pues échenme la mano para no verme tan tonto. No, Vicente, yo soy de las personas que considero que se mancilló a la soberanía mexicana con la presencia de Trump, no tanto porque sea extranjero, sino por la manera en que lo recibieron, por la forma en que él los utilizó y por las consecuencias que tuvo después, en términos de burla para los mexicanos, lo que anunció en Arizona. La verdad, siento, después de haber estado en Chicago, que los mexicanos más agraviados son los que se sienten solos, los que están aquí en los Estados Unidos. Porque en México somos un poco más, ¿cómo te dijera?, despreocupados por lo que pueda ocurrir en Estados Unidos. No nos sorprende nada, pero creo que la población mexicana en Estados Unidos es la más afectada por esto y por obvias razones. Si llegase a ganar Trump, pues hay que ver cuántas de las amenazas, las retóricas llegan a materializarse. Te insisto, lo del muro es lo de menos. Si fuéramos vecinos tú y yo, compartiéramos un jardín, y si a ti se te ocurre poner un cerco alto, yo no puedo evitarlo, es tu jardín. Y si a mí se me ocurre, qué sé yo, en lugar de poner un cerco, tirar el que había, pues es mi territorio. Eso es lo de menos. Lo grave, te insisto, es el mensaje de estupidez y además de desaliento que salió de Los Pinos ese 31 de agosto. Y acá de este lado de la frontera continúa jugando, haciendo su juego Donald Trump, porque sigue sin especificar qué haría con los millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En su decálogo no especifica qué haría con los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que no son criminales, que son gente trabajadora, que incluso están pagando muchos impuestos. Y siguen jugando, siguen haciendo este juego, no dicen mucho y creo que eso también es para tener ahí en la mira, en la lupa. Eso te refleja la ignorancia de Donald Trump. No es lo mismo ser candidato que ser presidente de los Estados Unidos o haber sido un político, senador o
o representante con conocimiento, aunque sea mínimo, de lo que representa la inmigración en Estados Unidos, legal o indocumentada, y lo que representa el compartir para los intereses económicos, sociales y culturales de Estados Unidos una frontera con México. Todo esto que está haciendo Trump pues es porque no ha entendido nada, y los asesores que lo entienden, yo creo que el propio candidato a la presidencia republicana, Pence, lo sabe, lo entiende mejor, pero por eso se hace bolas, porque no puede contradecir a su candidato, no puede ponerle él mismo el cuello de Trump bajo la guillotina. Esa es la ignorancia de Trump. Es cuando puedes ver que un candidato a un puesto de elección puede decir cualquier estupidez. Creo que ya lo comenté contigo. Me hace recordar a ese priista de los chistes que hacíamos, ese candidato priista que le decía en un mitin a la gente: les voy a construir un puente, les voy a construir el mejor puente de México. Y que una de las personas en el mitin le decía: a ver, señor, pero si ni río tenemos, también se los construyo. Sí. Así de ese tamaño, ¿no? Pues así es de ese tamaño. O sea, no puede Trump establecer un parámetro concreto de lo que quiere con la inmigración indocumentada, porque no tiene la menor idea. Bueno, te voy a decir una cosa, Jesús. Creo que tú me lo comentaste, y creo que lo comentas puntualmente y correctamente. Donald Trump se echó la soga al cuello con su discurso en Phoenix. Lo comprobé yo. A medio discurso la gente se empezó a ir del meeting, se empezó a ir del evento, y no dejó ni siquiera que terminara Donald Trump, porque esas personas seguramente estaban desilusionadas, frustradas o asqueadas de lo que estaban escuchando. Cientos, miles de personas se fueron a mitad del decálogo de Donald Trump. Pues mira, a menos que ocurra un torbellino electoral o un terremoto electoral el 8 de noviembre, yo soy, y luego tú me dices, acúñenle esa a Jesús Esquivel, yo soy de las personas que creo que con ese discurso Donald Trump, yo ya consideraba que había perdido, pero con ese discurso estableció su derrota en las elecciones de noviembre. Que así sea, mi querido Jesús, y te voy a decir algo que, pues no sé, así lo siento. Te mando una dolorosa felicitación por este gran artículo, esta gran investigación, este gran reporte que hacen Genaro Villamil y tú, y también felicidades al caricaturista que en la portada de la revista Proceso hace una caricatura impactante, con un Enrique Peña Nieto poniéndole para que pase por encima, así como alfombra, la bandera de México a Donald Trump. El encuentro, la historia paso a paso, se puede leer en la portada de la revista Proceso. Fácil para que puedan leer el artículo, @proceso o @JJesús Esquivel en las redes sociales, para que nuestra gente lea paso a paso de qué se trató esto. Y te digo, una dolorosa felicitación, porque pues a nadie le va a gustar, y a nadie nos gusta los detalles que nos están dando a través de la revista Proceso, Jesús. Pues gracias, aunque merecida la felicitación, porque insisto, yo no hago otra cosa más que mi trabajo, Vicente. Espero que regreses muy pronto a Chicago, y qué bueno que te trató bien Chicago. Te mando un abrazo, Jesús. Gracias, buen día. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.